El conocimiento es poder, una famosa frase mencionada por primera vez en 1668 por Sir Francis Bacon, un pensador y filósofo inglés. Y al día de hoy esta famosa frase sigue siendo la piedra angular de la construcción de grandes fortunas. Sabemos de que la tecnología y el internet están avanzando pues de una manera muy rápida y como emprendedores tenemos que saber adaptarnos a los cambios. Es por eso que en este video quiero compartir contigo 5 consejos para aprender y comprender mucho más rápido. Realmente muchas personas piensan de que son mucho más productivos haciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero científicamente está comprobado por diversos estudios de que esto no es así. Por el contrario, realmente cuando hacemos muchas actividades al mismo tiempo, nuestra productividad baja. Y esto se conoce como residuo de atención. ¿Qué significa residuo de atención? Este concepto lo vi por primera vez en el libro Hiperfocus y consiste en que cuando tú estás haciendo algo, por ejemplo, leyendo un libro, tú estás concentrado en su totalidad en el libro, ¿cierto? Estás leyendo el libro, estás prestando atención a lo que dice, pero digamos que te llega un mensaje por celular. Entonces tú dejas de leer el libro, agarras tu celular, lees el mensaje, respondes, interactúas ahí un poco y regresas al libro, ¿ya? Cuando tú haces eso, el problema es de que volver a la misma concentración, al mismo nivel de enfoque en el que estabas leyendo el libro antes del mensaje va a ser muy complicado, ¿sí? De hecho, muchos estudios han comprobado de que para que uno vuelva a entrar a ese estado de flow te puede llevar entre 18 a 28 minutos nuevamente. Imagínate, es una locura. Entonces, son pequeñas cosas de que pueden estar afectando tu concentración, tu forma de aprender, tu memorización y tu enfoque, ¿ok? Entonces, es importante que entiendas que no tienes que hacer multitasking y no a la multitarea. Y tienes que tener en cuenta que los mayores distractores son las redes sociales, los chats y los correos electrónicos. De hecho, en el libro Hiperfocus, el autor Chris Bailey asegura que diversos estudios han comprobado que cuando tú estás trabajando, pero al mismo tiempo estás revisando tu correo constantemente, eso te hace perder una productividad de un 50%. Ahora quiero compartir contigo 2 consejos importantes para evitar lo que es el multitasking. Y primero, tienes que separar un espacio al día, 1 o 2 espacios al día, en donde tú revises absolutamente todo lo que tiene que ver con correo electrónico, con chats y con redes sociales. De esta forma tú sabes de que tienes estos momentos en el día específicos para revisar eso y tu mente no va a estar queriendo revisarlo durante todo el día. Y el segundo consejo importante es que cuando tú estudies o hagas un trabajo muy importante en donde necesites pues el máximo de atención, o sea, enfocarte al 100%, dejes tu celular en modo silencio, ¿verdad? Vibrador, e incluso colócalo en otra habitación. ¿Por qué? Porque también se ha comprobado que cuando tenemos el celular en la mesa, solemos agarrarlo aunque no recibamos ningún mensaje. ¿Por qué? Porque ya tenemos ese hábito, ¿sí? Entonces, si tú agarras el celular y lo colocas en una habitación que está lejos, o sea, no vas a tener nada que agarrar y vas a poder concentrarte en lo que estás haciendo, ya sea estudiando o trabajando. Consejo número 2, toma notas a mano. Un estudio de la Universidad de California en 2014 demostró que aquellos estudiantes que tomaban notas a mano solían tener mejores resultados y solían responder mejor las preguntas conceptuales que aquellos que tomaban notas digitalmente o aquellos que no tomaban notas en absoluto. Una explicación para este descubrimiento es que cuando escribimos a mano, nuestro cerebro logra resumir y organizar de una forma mucho más profunda y natural pues toda la información. Es importante entender de que también cada persona es diferente, ¿cierto? El cerebro de cada persona funciona pues de una manera completamente diferente. Es decir, lo que a una persona le funciona para estudiar, para aprender, quizá no te va a funcionar a ti. ¿Por qué? Porque tú piensas de manera diferente y eres una persona totalmente diferente. Entonces, mi recomendación es que al momento de estudiar, tú puedas probar diferentes metodologías para anotar, ¿sí? Por ejemplo, pues la clásica, ¿verdad? Que es agarrar un cuaderno y simplemente pues anotar el resumen de lo que tú vas aprendiendo. Otra forma de hacerlo es con mapas mentales. Hay personas que dicen, bueno, yo aprendo más con mapas mentales, ¿cierto? O sea, comienzo a dibujar un mapa mental en lo que voy estudiando y de esta forma voy entendiendo mejor los conceptos y voy memorizándolos mejor, ¿cierto? Otros pueden hacer mapas conceptuales, ¿verdad? En donde pues también hacen un mapa y aprenden más. Y otras personas incluso pueden utilizar un método que se conoce como la página dividida, que básicamente es dividir la página en dos. En una parte ponen lo que están pues, estudiando, lo que están aprendiendo, y en la otra ponen cómo lo han aplicado a su vida. De esta forma le dan como que un enfoque diferente pues, a lo que están estudiando. Entonces, si te das cuenta, son diferentes formas de aprender, pero cada persona debe probar varias para identificar cuál es aquella con la que mejor se siente. Consejo número 3. Aprende por breves periodos de tiempo. Un estudio de la Universidad de Luisiana descubrió de que el tiempo óptimo para estudiar un tema específico es entre 30 a 50 minutos. ¿Ya? Y después de ese tiempo, lo ideal es descansar entre 5 a 15 minutos para que el cerebro pues, se relaje y pueda volver a concentrarse nuevamente antes de otra sesión de estudios. Pero algo importante que tienes que tener en cuenta acá es que esto también depende mucho de cada persona, lo que te decía anteriormente, ¿verdad? Cada persona es diferente y hay personas que pueden concentrarse muy bien para estudiar durante 50 minutos
Y otras personas quizás solo se pueden concentrar durante 25 minutos. Y está bien, o sea, no significa que una persona funcione mejor que otra, no. Simplemente cada persona es diferente. Lo importante es que tú entiendas, o sea, qué tipo de persona eres tú. Si de los que puedes estudiar mucho tiempo de forma corrida antes de tomar un descanso, o si de los que prefieres estudiar 25, 30 minutos de manera enfocada y luego tomar un descanso. Y de hecho aquí te quiero hablar de una técnica pues que es muy famosa, que es la técnica Pomodoro, para que la puedas implementar. Y esta técnica básicamente consiste en que tú puedas dividir tu tiempo en diferentes pues, bloques, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tú comienzas estudiando 25 minutos, ¿ya? Y luego descansas 5 minutos. Después del descanso vuelves a estudiar 25 minutos y vuelves a descansar 5. Y así sucesivamente durante 3 o 4 veces. También lo que puedes hacer es, una vez que comiences con 25 y veas que te va bien, que sí puedes concentrarte durante el tiempo, puedes ir aumentando el tiempo. Entonces tú dices, en lugar de estudiar 25 minutos seguidos, puedes estudiar 30 y luego descanso 5. Si tú ves que con 30 te va bien, puedes ir aumentando a 40, luego a 50 y así. Ya lo ideal es que no pase más de 50 minutos o 60 minutos de forma corrida. Una vez que termines, como te digo, esos 3 o 4 bloques de tiempo, ya puedes descansar un tiempo mayor, 15, 20 minutos, para comenzar pues ya sea a estudiar o a hacer otra cosa. Una herramienta online y 100% gratuita que puedes utilizar es pomofocus.io. Esta herramienta te va a permitir poder aplicar la técnica Pomodoro de una forma simple y rápida. Consejo número 4, estudiar y aplicar al mismo tiempo. Es importante que entiendas lo siguiente. Si tú te enfocas primero en estudiar todo el curso o en leer todo el libro que quieras leer y después quieres aplicar, es muy probable de que muchas de las cosas que estudiaste ya no las recuerdes al 100%. Y es decir, no vas a aplicar al 100% lo que quieres hacer. Entonces, lo ideal aquí es de que a medida que tú vayas estudiando y aprendiendo un tema, lo vayas aplicando. Porque al final tienes que tener en cuenta lo siguiente. La mejor forma de aprender es en el campo de batalla, ¿sí? Simplemente eso, ¿ya? Si tú hablas con cualquier profesional en cualquier área, puede ser un médico, un arquitecto, un ingeniero, cualquier persona profesional, te va a decir que ha aprendido más, digamos, haciendo, o sea, en el campo de batalla, que en la universidad. ¿Por qué esto es así? Un arquitecto va a aprender más a la hora de estar construyendo un edificio con otros profesionales que en la parte teórica, en la universidad, ¿cierto? Lo mismo un médico, va a aprender mucho más con los casos clínicos reales que simplemente leyendo un libro. Pero lo mismo pasa contigo como emprendedor. Si tú quieres aprender un tema, ya sea marketing, ventas, creación de páginas, lo que sea, lo ideal es que comiences a estudiar, pero a medida que estudies lo vayas aplicando. Por ejemplo, digamos que vas a estudiar un curso de 10 módulos, ¿sí? Entonces tú no vas a estudiar los 10 módulos y de último vas a aplicar. ¿Qué es lo que le pasa a muchos de nuestros alumnos? Yo, por ejemplo, puedo ver en una plataforma que tenemos, que es Horman.com, cuando los alumnos entran al área de miembros, podemos ver cuánto han estudiado los alumnos. Y nos damos cuenta que muchos alumnos comienzan a estudiar todo, pero no aplican, ¿cierto? De repente tienen un 80-90% del curso, pero no aplican absolutamente nada. Y entonces cuando ellos quieren aplicar, se les olvidó lo primero que vieron. Entonces lo ideal es que si tú estudias, por ejemplo, un curso de 10 módulos, estudias un módulo, aplíquelo de ese módulo. Estudia el módulo 2, aplíquelo del módulo 2 y así sucesivamente. Lo mismo con un libro. Si tú lees un libro de 10 capítulos, lee un capítulo y piensa, analiza cómo lo puedes cómo lo puedes aplicar en tu vida. Por ejemplo, como te expliqué en la forma, cuando te hablé de los diferentes métodos para aprender, para tomar notas, si tú haces este ejercicio, por ejemplo, con el método de página dividida, tú puedes ir leyendo, entonces aquellas cosas que tú veas que son importantes, las anotas de un lado y de otro lado puedes colocar cómo lo vas a implementar en tu vida. De esta forma vas estudiando y al mismo tiempo vas aplicando. Consejo número 5. Enseña lo que aprendes. Se ha comprobado que la mejor forma de aprender un tema en específico es enseñando eso mismo que tú estás aprendiendo. De hecho, hay un profesor norteamericano que fue creador de la pirámide del aprendizaje llamado Edgar Dale. Él lo que decía con esta pirámide, él se volvió experto en entender cómo la gente aprendía algún tema en específico. Y él lo que decía lo siguiente, que hay diferentes formas en las que podemos aprender. Si te das cuenta en esta pirámide, hasta arriba está primero escuchar, o sea, aprendemos un 5% de las cosas escuchando. Luego aprendemos un 10% de las cosas leyendo. Luego pasamos a que aprendemos un 20% de las cosas viendo. Aprendemos un 30% de las cosas viendo y escuchando. Luego un 50% de las cosas las aprendemos diciendo y discutiendo pues ese tema específico con otras personas. Un 75% lo aprendemos haciendo las cosas, es decir, poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo, y el 90% de las cosas las aprendemos diciendo y enseñándoselas a otros.
Así que ya lo sabes, lo más importante cuando estás aprendiendo un tema en específico es enseñar eso que estás aprendiendo. Y aquí quiero darte dos consejos importantes para eso. Primero, busca un grupo de estudio, ¿sí? Busca un grupo en el que estas personas también estén aprendiendo lo mismo y en el que puedan comenzar a discutir, o quizás personas que no saben mucho del tema pero que quieren aprender. Entonces te puedes convertir en un guía, ¿sí? No en un profesor como tal, pero en un guía en el que tú le vas a ir explicando lo que tú vas aprendiendo pues constantemente. Esto te va a permitir pues reforzar los conocimientos, ¿cierto? Y la segunda forma es, incluso si quieres, puedes crear una cuenta en YouTube, un canal de TikTok, lo que tú quieras, para comenzar a compartir lo que tú vas aprendiendo ahí. No lo vas a hacer con el fin de convertirte en un influencer o un creador de contenidos como tal, simplemente lo vas a hacer con el objetivo de ir mejorando tus habilidades de comunicación y de ir reforzando mucho mejor lo que vas aprendiendo. Ahora que conoces estos 5 consejos para aprender y comprender más rápido, cuéntame en los comentarios debajo de este video cuál de los 5 consejos te gustó más, e incluso cuéntame si ya estás aplicando en tu vida alguno de estos 5 consejos. También quiero aprovechar para invitarte a suscribirte al canal. Toda la semana estamos subiendo nuevos contenidos para ayudarte a crear un negocio digital, generar ingresos, aumentar tu productividad y mejorar tus hábitos.